Gracias. Ahora ya está grabando. Listo. No sé si haya noticias. Yo quiero comenzar por tal vez la más importante que hemos recibido esta semana. Buenas tardes a todos. Ese es sobre el Nobel de Física, ¿no? Que lo ganó un científico en todo el tema de cambio climático. Y pues bueno, yo creo que esto es algo que debemos resaltar hoy, que realmente es muy importante y pues que nos enorgullece a todos los que estamos trabajando de alguna manera en todo el tema de las ciencias atmosféricas, ¿no? Puro Manabe. Sí. Y Hasselman. Sí, sí. Manabe y Hasselman. Sí. Muy Hola, feliz. Alfonso, aquí Joaquín, lo saludo. ¿Se acuerda? Yo fui jurado suyo. Claro, claro, profe. Y todo. Está muy bien, lo del premio Nobel nos va a dar un impulso importante, pero no creo que sea justificado el premio Nobel para Manabe en física. Él no descubrió nada en física. Pero bueno, ese es otro tema, qué pena. Bueno, adelante. De acuerdo, sí. Es controversial, pero bueno, digamos que sin duda alguna nos enorgullece, o particularmente me enorgullece bastante. Sí, nos enorgullece. Y les cuento una anécdota rápida. Y yo me alcancé a morder el martes cuando me enteré que Klaus Hasselmann obtuvo el premio, porque yo decliné hacer un doctorado con él. Ah, Ay, Dios. yo creo que eso es lo que yo creo por resaltar hoy. No sé, Iván o alguien más tiene algo para resaltar. Yo quería como, de pronto, no sé si miramos si este horario nos sirve a todos, de pronto a partir de noviembre podemos encontrar un horario que de pronto, no sé, podemos mandar como una encuesta o algo así para ver Sí, como un mejor horario, como ahorita se viene también el horario de invierno. sí. Y hay varias personas que nos han dicho que no les sirve tanto este horario. Exacto, Entonces, por ejemplo, Daniel Hernández, que le gustaría estar presente, Marta Cadena del IDEAM también, ellos tienen otros compromisos en el momento, Daniel tiene una clase desafortunadamente, entonces sí sería bueno pensar en un cambio de horario. ok. Ok, entonces les mandaremos una encuesta para ver cuál es el horario que les sirve mejor a todo el mundo. Y también, no sé, bueno, ahí podemos mirar como si en la página web pronto podemos hacer algo offline, como discusiones offline, no sé, como colocar los videos de las charlas y de pronto si alguien por X o Y motivo no pudo asistir, de pronto ahí también pueda, no sé, pues, se puede hacer como un foro también. Como un foro dentro de la página. Ah, qué buena idea, Iván. Sí, Bueno, habría que mirar como la parte técnica que tan viable es eso. ok. Ah, pero debe ser como fácil, ¿no? Bueno, no sé, digo yo y yo no tengo ni idea, pero ok, listo. Sí, me parece re buena esa idea para tener una otra forma de comunicar e intercambiar ideas que no sea solo aquí. Ok. Bueno, entonces, ¿algo más o empezamos? Ok. Iván, entonces, el podio es Toca. tuyo. Si acaso, si me ven, a veces yo voy a hacer mute a la gente, si escucho feedback, y si, entonces no se sorprendan. Bueno, ahí pueden ver mi presentación. Creo que sí. Ok. Sí, 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 sí. perfecto. Bueno, el día de hoy quería hablarles como de radares en banda C, algo como más informativo, no así como entrar mucho en detalles, pero sí de pronto dar como eh, sí, como una interpretación de cómo leer los datos de radar y bueno, como más o menos lo que estoy haciendo mostrar un poquito lo que estoy haciendo en mi doctorado en Colorado State y bueno, también decirles que estoy como a punto de graduarme, entonces si conocen alguna posición o algo así, no sé, me escriben que me interesa y también quería, no sé si pueden ver mi mouse también, ¿verdad que sí? Ok, y Iván. también quería mencionar que, bueno, este año estoy como de visitante graduado en NCAR, en UL, y quería como mencionar eso porque me parece que es una buena oportunidad para los estudiantes que están acá en el grupo, porque uno puede participar independientemente como de dónde esté haciendo uno el doctorado y puede uno como ir a NCAR y
trabajar 1 o 2 semestres en algunos de los laboratorios que ellos tienen. Entonces, quería como mencionar eso. Y eso, como el día de hoy quería como hablar como un poco como de las mediciones de radar, como más o menos, pronto tiene un montón de ecuaciones, pero de pronto mostrar más o menos como que cuál es la interpretación de que pronto uno le puede dar esas mediciones y cuáles son los productos que uno puede obtener desde el radar. Y hablarles un poco de la campaña de campo relámpago, que es como lo que estoy trabajando en mi disertación, y un poco de la atenuación que sufren los radares de banda C, que es como uno de los, pues, de las cosas que hay que tener en cuenta en esta banda. Entonces, principalmente, bueno, un radar es un sensor activo, entonces, a diferencia de un radiómetro o un satélite que de pronto está tomando, digamos, solo una foto en 2D, digamos, el radar tiene la posibilidad de penetrar la nube y, bueno, saber qué está pasando dentro de la nube. Y en realidad lo que mide el radar es como un montón bueno, lo que refleja cada una de las partículas que hay de pronto en la nube. Entonces, lo que recibe el radar, que bueno, aquí un montón de ecuaciones, pero en realidad no es tanto así. Bueno, más o menos lo que recibe el radar o la potencia que recibe el radar es, digamos, proporcional a todas estas como pequeñas contribuciones de cada una de las partículas que reflejan al radar. Y entonces, digamos, lo que recibe el radar básicamente es como, bueno, teniendo en cuenta como la radiación y cuánto se refleja hacia el radar, termina siendo básicamente un montón de constantes y esto que está acá, este término que está acá, que básicamente es lo que llamamos reflectividad, que normalmente lo llamamos como en esta variable z y lo llamamos como en dBz en unidades logarítmicas, pero básicamente es como, yo lo veo, es como un promedio de digamos, el diámetro de las partículas y la cantidad de partículas que hay pues que estamos midiendo. Entonces, por eso es que uno de pronto puede, a partir de, digamos, la reflectividad, uno puede calcular cosas como relaciones entre la lluvia o rain y la reflectividad. Entonces, un montón de ecuaciones, pero básicamente la reflectividad uno la puede ver como un promedio entre el diámetro y la cantidad de partículas que hay. Listo. Y bueno, entonces tenemos también la polarización doble en los radares, que básicamente tenemos como, en la antena tenemos dos polarizaciones que nos dice como digamos, estas variables, pero en la componente horizontal y en la componente vertical. Y más o menos acá puse como más o menos como una interpretación de lo que significa. Entonces tenemos la reflectividad, que bueno, es como este promedio de cuántas partículas hay y qué tan grandes son esas partículas. Tenemos la reflectividad diferencial, que básicamente es el cociente entre la componente horizontal y la componente vertical del radar. Y bueno, lo que nos dice es qué tan oblicuas son esas partículas. Entonces, si son más oblicuas o son más grandes, entonces uno puede como afirmar acerca de la microfísica que está pasando. Y tenemos este que se llama Röntgen o correlación. Básicamente lo que nos dice es, digamos, qué tan uniformes son las partículas. Entonces, las partículas son redondas o ovaladas, van a ser uniformes, y si de pronto son como granizo, que como que no tiene una forma establecida, que está como, que sí, que puede tomar casi cualquier forma, entonces va a tener un coeficiente de correlación bajo, o por ejemplo, ecos que sean como pájaros o insectos, o también, digamos, sí, como terreno también puede tener una correlación baja. Entonces, uno normalmente utiliza como esto, digamos, como para ser filtrado, como para obtener, digamos, señales que sean sí, que sean meteorológicas. Entonces, pero también hay que tener cuidado porque de pronto el granizo puede tener una baja correlación, pero
podemos estar interesados en medir el granizo. Y tenemos esto que es FDP, que es como el desplazamiento en la fase, y esta medida es bastante útil porque pues, se usa para hacer corrección por atenuación. Y la KDP, que básicamente es la derivada de FDP, y esta variable es como súper importante porque pues, se ha encontrado que es proporcional como a la cantidad de agua que hay en el medio. Entonces se puede utilizar para conseguir relaciones de lluvia a partir de esta variable. Y acá tenía pues cómo se ven de pronto estas variables ya cuando uno de pronto las muestra como en un caso, y este caso de pronto es como un poco extremo, pero que fue durante la campaña Relámpago. Fue uno de los días que tuvimos como una de las tormentas más altas que tuvimos durante Relámpago. Fue una tormenta que llegó casi a los 20 kilómetros, un poco más allá de la tropopausa. Y bueno, aquí básicamente muestro cómo se ve. Y bueno, esto es un corte vertical, que también es una de las ventajas del radar, que podemos hacer como corte vertical, no solamente como escaneos, digamos, circulares, sino que también podemos hacer un corte vertical de la nube. Y bueno, acá tenemos como la reflectividad diferencial, la specific differential phase, y ustedes me disculpan el Spanglish, y bueno, velocidad. Entonces uno como con todo esto uno puede hacer como inferencias de la microfísica y puede calcular algo, o sea, puede uno calcular como qué tipo de partículas hay en la nube dependiendo del tipo de variables que uno tiene. Entonces, digamos acá lo que estoy mostrando es como la inferencia más o menos que por lo que creemos que de pronto hay en la nube en esa transect. Y otra de las ventajas también que tiene, digamos, la polarización doble, es que podemos calcular precipitación, o sea, podemos hacer una estimación de cuánta precipitación cayó. Y bueno, podemos crear como mapas de lluvia, etcétera, que pueden ser muy útiles pues para diferentes estudios. Y quería como hablarles de la campaña Relámpago, sí, un poquito como lo que, bueno, estoy trabajando como estos datos en mi disertación, pero la campaña Relámpago, bueno, fue en Argentina hace ya casi 3 años, y bueno, lo hicieron en esta zona acá, cerca de Córdoba, en las sierras de Córdoba, que bueno, está caracterizado por tener una de las tormentas más severas, y lo chévere de la campaña fue que hubo como un despliegue grandísimo de radares. Entonces estuvo este radar, que más adelante voy a hablar de él, de CSU, que es como el radar como el que estoy trabajando. Estuvo este radar que es CSAPR, que es del DOE, o Department of Energy, y bueno, también estaba como el radar operacional de ellos, y estos radares son banda C. Entonces también hubo otros radares móviles, pero de pronto lo que estoy haciendo es como en banda C. Entonces, como en los radares que me voy a concentrar. Y bueno, este radar de CSU es pues un radar que relativamente nuevo, pues que donó una compañía CSU para hacer investigación, y el radar está pues acá en Colorado State, y lo utilizamos como para hacer investigación. Lo mandamos a Argentina durante Relámpago, y bueno, aquí está el radar como cuando lo instalamos en Argentina, y bueno, un poco como pueden ver como el tamaño del granizo que obtuvimos, y las tormentas que hubo fueron como impresionantes. Y bueno, este radar Chivo, que bueno, aquí no tengo como qué significa, bueno, CVAN Hydrological Instrument for Volumetric Observation, pero le pusimos Chivo porque como que Chivo es como la mascota de la universidad. Entonces ahí cuadramos como el nombre para que diera ese acrónimo. Y bueno, este radar es de banda C, es de la universidad, y bueno, actualmente estoy como digamos, el responsable del radar, de como el mantenimiento y ese tipo de cosas. Y bueno,
pues lo utilizamos para investigación y capacitación, y lo importante de este radar es que es muy similar a los radares que han instalado en Colombia. Entonces, como pronto puede ser una buena oportunidad para hacer estudios que pronto, no sé, relacionados con el tipo de escaneo que se puede hacer en Colombia pronto. Pues lo que quiero decir es que se puede aprovechar que este radar es muy similar a los radares que están en Colombia. Listo. Y bueno, esto es también como un poco como lo que más o menos tengo entendido cómo están los radares, los radares de banda C en Sudamérica, que principalmente están en Colombia y en Argentina. Y bueno, aquí los créditos a Alfonso que me pasó esta imagen, y bueno, lo que entiendo es que están estos radares actualmente operando en Colombia. No sé si hay más. Esto de pronto es como lo último que supe, pues, de los radares en Colombia, de cómo estaban, y bueno, en Argentina, que básicamente creo que es el radar de Buenos Aires es banda S, y luego el resto son banda C, y creo que estos que están en Mendoza son banda X. Entonces, pues ha habido como una proliferación de estos radares banda C de pronto en Sudamérica, y se espera que de pronto instalen más. Y de pronto el tema con los radares de banda C es que hay que tener en cuenta como la atenuación. O sea, un radar banda C se atenúa más que un radar banda S, pero hay algoritmos de corrección para compensar esta atenuación. Entonces acá estuvo un estudio que hicieron en Oklahoma, con 2 radares midiendo o sea, un radar banda S y un radar banda C midiendo el mismo fenómeno. Entonces pueden ver que la reflectividad es menor en la banda C, pues debido a que se atenúa. Y acá pueden ver como de pronto un profile. Pueden ver que si no se hace corrección por atenuación, la reflectividad se baja bastante, y bueno, eso puede tener una implicación si uno está utilizando los radares de manera cuantitativa, como si uno los quiere utilizar para estimar la lluvia o para estimar otro tipo de cosas. Entonces, pues algo como que hay que tener en cuenta. El tema de la atenuación es como más o menos lo que he venido estudiando durante mi disertación, y bueno, un poco utilizando los datos de relámpago. Entonces acá, digamos, algo que estoy haciendo es comparando los radares entre ellos, y también con GPM, y utilizando GPM como digamos, como una referencia para saber si en realidad mis algoritmos de atenuación están funcionando, y utilizando como los radares que se desplegaron durante relámpago. Entonces acá tenemos como varios casos, varios días que hubo como bastante precipitación, y que GPM sobrevoló, digamos, el área de Argentina durante la campaña. Y bueno, utilicé como el radar que es de banda que está en GPM. Y bueno, lo que empecé a hacer fue como comparación entre si, bueno, mi medición después de atenuación es parecida a la medición que tiene, o sea, que se obtuvo desde GPM, y bueno, lo que encontré es que hay como un bias bastante pronunciado entre la reflectividad del radar de CSU y la reflectividad de GPM. Pero esto fue como utilizando los coeficientes de atenuación como globales, o los coeficientes de atenuación que están como en la literatura, que se han probado como para diferentes para diferentes regiones. Entonces hay como unos coeficientes, digamos, como estándares de corrección. Entonces se puede ver que hay como una diferencia. Bueno, en este gráfico muestro como un gráfico como de dispersión entre la reflectividad de GPM y la reflectividad del radar en tierra. Y bueno, una de las cosas que hice fue, bueno, ¿qué pasa si calculamos los coeficientes de atenuación con los disdrómetros que se desplegaron durante el relámpago? Entonces eso fue lo que hice, como calculé cuáles fueron los coeficientes de atenuación, y bueno, lo que obtuve fue que la reflectividad se acerca más a lo que observa GPM cuando uno usa coeficientes locales que
también, digamos, es algo que puede ser interesante para mirar en Colombia, mirar si de pronto los coeficientes de atenuación en Colombia son un poco diferentes a los coeficientes que están planteados como estándares para digamos, la banda C. Eso y bueno, quería mostrarles como también algo, digamos acá haciendo un poco de publicidad. Voy a presentar esto en EU, creo que es el viernes 17 de diciembre y bueno, lo que estoy tratando de hacer acá, que ha sido como mi proyecto en NCAR, es como mostrar los diferentes productos del radar, o sea, todo lo que, digamos, los principales productos que uno puede obtener a partir de las mediciones de radar, que es como estimación de lluvia, bueno, en este caso estoy mostrando también ecotops y detección de granizo. Entonces, como mostrarlos de alguna manera mostrarlos todos juntos y bueno, poder hacer entre de Colombia. Entonces, lo que tengo acá es, bueno, en sólido son como sí, brain rates y bueno, los contornos son básicamente ecotops y creo que son a partir de 12 kilómetros hasta 18 kilómetros y bueno, esto de acá, si pueden ver, es como la detección de granizo. Entonces lo que estoy estudiando es más o menos cómo se desplaza de pronto los ecotops con la cantidad de granizo que se produce y la cantidad de lluvia que se produce en la Tierra, y eso de pronto lo puedo mostrar durante You, o sea, si están por ahí, chévere, de pronto que se acerquen. Y bueno, algunas conclusiones. Eso, pues, que se debe tener en cuenta la atenuación en banda C, si se quieren utilizar los datos de manera cuantitativa, que los coeficientes de atenuación pueden variar de una región a otra región, como lo que con el caso de relámpago, y es que las mediciones de radares son valiosas para entender procesos de microfísica y sobre todo en condiciones severas y bueno, y una de las cosas también como que quería aprovechar este espacio era para las personas que están en Colombia, en la academia o en el IDEAM, etc. Eso que quiero aportar en los radares de Colombia, o sea, que si saben de algún proyecto, si saben de, no sé, de estudiantes que pueda codirigir, y eso estoy muy interesado y creo que tienen ahí mi correo y me pueden escribir y eso, si saben de alguna posición postdoctoral que me avisen. Y eso era lo que les quería traer hoy. Bueno, gracias, Iván. Tenemos una pregunta, dice Humberto Vergara. Hola, Iván, excelente trabajo. Una pregunta. Usualmente uno usaría instrumentos en tierra como radares para evaluar GPM. En tu caso, estás usando GPM para evaluar lo que obtienes en el radar. ¿Cómo estableces el nivel de confianza de GPM para servir como referencia en este caso? Sí, ahí estoy asumiendo que GPM es como la referencia y sí es una pregunta válida. O sea, estoy asumiendo que GPM está como súper bien calibrado y de hecho es como también como una de las como uno de los objetivos de GPM es que pueda ser utilizado como referencia para radares en tierra, para calibración. Entonces, pero sí, está como el tema de que si GPM está completamente calibrado para hacer este tipo de... Sí, es algo que hay que tener en cuenta. Iván, yo también participé en Relámpago con el equipo de tierra y tenemos muchas observaciones de precipitación. Entonces, en NCAR está el grupo de RAL y el grupo de EOL que tiene esos datos y también tenemos datos de la red argentina. Entonces, para referencia se tienen esos datos de lluvia medida en tierra, sí, para que lo puedas comparar. Sí, yo creo que sería muy interesante. O sea, sí, pronto tener mediciones en tierra y comparar directamente en tierra. Pronto GPM sí puede tener. Pero sí. Sí, eso es algo que he querido hacer, pero no
Sí, con gusto. Ver bien cómo son datos y eso. ¿Cristian tiene una pregunta? Cristian. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Iván, por la presentación. Como siempre, digamos que este tema para mí es muy, muy, muy interesante. Quiero contar una anécdota por allá hace unos años, cuando se pensó en el tema de los radares en Colombia. En algún momento, digamos, se pensó que era una locura en términos de, digamos que para algunos era mejor invertir en estaciones. Algo que, digamos, poco a poco se ha ido, digamos, ha ido como en contravía de lo que ha venido sucediendo, ¿cierto? O eso fue en contravía de lo que ha venido sucediendo y es la masificación de radares, pero adicionalmente, digamos, lo importante que son los radares para alertas tempranas, ¿cierto? Como lo mostramos en algún momento en la presentación que hicimos desde la unidad. Para nosotros es muy importante en términos de, digamos, de la información que produce un radar y lógicamente si esa información de lluvia se pudiese llevar de forma sincrónica a los modelos hidrológicos, teniendo en cuenta lluvia antecedente, bueno, y demás, pues se podría tener mucho más afinado el tema de alertas y digamos la cercanía a un umbral, ¿cierto? Pero digamos que más allá de esta reflexión, quiero preguntarle a Iván sobre el tema de vientos. Eh, digamos que con ocasión de IOTA, digamos que poco y nada de información había. Lógicamente las pocas estaciones que habían fueron arrasadas en el momento del tránsito de ese huracán. Pero al final también una situación ahí compleja porque el radar de San Andrés justo en ese momento no estaba funcionando. Pero mi pregunta es, en términos de vientos, ¿qué se podría obtener? Porque de hecho ahorita se está, digamos, adelantando, se está proyectando un trabajo entre varias instituciones para San Andrés y Providencia digamos, está enfocado al fortalecimiento, pero yo digo fortalecimiento con estaciones y pueda que, digamos, las estaciones le den a uno información relevante a nivel de clima con muchos datos y muchos años, ¿cierto? Pero a nivel de esas condiciones cambiantes del tiempo, el radar es fundamental. Entonces, y no solamente en términos de la precipitación, sino también entiendo en términos de viento. Me gustaría saber, Iván, si nos puedes contar algo al respecto. Muchas gracias. Sí, Cristian. Bueno, tú mencionas como varias cosas que me parecen interesantes. Para responderte lo del viento, bueno, uno puede configurar el radar de cierta manera como para que mida viento y uno puede sacar como ese producto. Pero de pronto el radar tiene que estar configurado como de cierta forma, porque de otra forma como que el radar o sea, la calidad del dato no va a ser suficiente para hacer como, sí, para hacer retrieval del viento. Y también, bueno, también se pueden conseguir, bueno, también eso depende como del presupuesto y eso, pero otro tipo de instrumentaciones como LiDARs y eso que no se pueden instalar y así también tener información de viento, que ya son instrumentos que son diseñados eh, exactamente para eso y para tener como un profile del viento a diferentes alturas. Entonces están como esas dos opciones y también me interesó mucho lo que dices como de obtener lluvia y de pronto de alguna manera mejorar los modelos con esa obtención de lluvia a partir de los radares. Y lo que no sé si de pronto en el IDEAM o en, o en tu agencia están haciendo como asimilación de datos, que sería, o si en Colombia en general se está haciendo como asimilación de datos, eso sería como muy, sobre todo como asimilación de datos del radar, sería muy, muy interesante revisar eso y como algo como que, que, que he pensado que puede ser muy, muy valioso, sobre todo si no hay de pronto una medición exacta en puntos porque no hay estaciones, entonces puedo utilizar de alguna manera el radar
para de pronto tener, no sé, sí, tener un forecast más adecuado. Entonces, pero no sé exactamente si saben si alguien lo está haciendo, no sé. Me escriben. A mí me gustaría hacer una interrupción a Iván. Sí, en el IDEAM hay actualmente o en su momento habían algunas rutinas de estimación de lluvia, pero bueno, como lo voy a mostrar de pronto un poquito más adelante en la charla, estimar lluvia es un poco complejo, requiere un poco de trabajo y pues más que trabajo incluso de mediciones en superficie, como lo acabamos de hablar con Francina. Hasta donde tuve entendido en el IDEAM se estaban instalando unos disdrómetros que nos ayudan a, uno, a trabajar con el tema de la atenuación, de la que hablaste al principio de la charla, y dos, para trabajar un tema de mejorar esas relaciones ZR o incluso encontrar otro tipo de modelos de estimación de lluvia no empíricos, digamos ya más relacionados como con la microfísica de la lluvia y demás. Un poco respecto a lo de viento, Cristian, los radares son radares polarimétricos de polarización dual Doppler. Lo que nos indica es que nos permite medir la velocidad del viento, sin embargo, esta velocidad del viento es radial. Entonces yo no podría eventualmente medir la velocidad real a menos de que tenga dos radares y que en algún momento los dos radares se solapen. En esa área donde se solapen, yo podría tener las coordenadas del viento real. De lo contrario, si yo tengo un radar, por ejemplo, no sé, como el de San Andrés, es un radar que está allá en la isla, pues estaría solo midiendo la velocidad radial y ahí no podríamos eventualmente sacar un viento real. Entonces, sí, ahí como lo dice Iván, yo creo que hay otros mecanismos mucho más interesantes. Em, Tengo entendido que ya hay algunos en el país, como los perfiladores de viento, son unos instrumentos que básicamente lo que hace es que eh, tienen un arreglo como una especie de matriz con radares en cada, no sé, una retícula, hagámonos de cuenta como una retícula, y en cada esquina de la retícula tenemos como un mini radar. Entonces ahí estaríamos midiendo múltiples em, o enviando múltiples pulsos en la vertical con diferentes ubicaciones y luego reconstruimos el perfil de vientos en la vertical. Ese sería, digamos, como hacia dónde iría o debería ir encaminado todas las propuestas a la medición de viento en general en Colombia. Pensaría yo, ¿no? Eso es como una idea. Vale, vale, muchas gracias. Yo creo que ese tema de viento es muy, muy importante, dado que, digamos, los registros que hay a nivel de viento no son suficientes digamos, para hacer análisis regionales y mucho menos locales. Entonces, pues lo dejo allí como una, digamos, una tarea que sería importante a la que le pudiésemos apuntar desde diferentes ámbitos y lógicamente en este escenario en el que hay una buena cantidad de investigadores y quienes realizan actividades en función justamente de la investigación. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Sigamos con la charla de Alfonso. Listo, listo, muchas gracias. Yo solo tenía una pregunta más para Iván, chiquita. En el slide donde tú, discúlpame, no te vas a demorar nada. En el slide donde tú muestras el ecotop o donde encuentras el tope de la nube, ¿eso lo sacas con el radar o lo sacas desde satélite? No, con el radar. Ok, ok. Sería bueno ver esa metodología porque siempre es bien importante saber este ecotop, dado que al parecer hay varias correlaciones entre el tope de la nube y la producción de granizo, ¿no? Sí, sí, bueno, de eso voy a hablar en la charla en IU, así que si van para allá. Ah, listo, entonces nos vemos allá, yo también voy a estar allá y lo otro es que en DOE, en el Departamento de Energía, por estos días están recibiendo postdocs, no sé si de repente estés interesado. Luego te comparto la convocatoria, ¿vale? Dale, dale. Gracias. Listo, listo, entonces si me permiten compartir la pantalla, pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, perfecto. Listo, listo, muchas gracias. Hola, hola a todos, buenas tardes. Soy Alfonso Ladino, pues como lo mencionó Francina, yo soy estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Actualmente trabajo con el profesor Steve Nesbitt. Estamos trabajando básicamente en caracterización de nube, usando sensores remotos, particularmente sensores de tipo K y KW,
pues como en términos generales, bueno, hace una semana estuvieron hablando, yo tengo clase a las 2, en este momento estoy saltándome la clase, entonces yo no puedo estar en las clases, hace una semana no estuve, desafortunadamente, y pues tuve la oportunidad de ver el video después, ¿no? Y hablaron del todo el tema de las mediciones y demás, entonces basado en eso, decidí completamente cambiar lo que les iba a mostrar, de tal vez un poco de mis resultados preliminares de investigación por algo más que de repente puede ser de mayor impacto en el grupo. Voy a hablarles sobre acceder a los datos de radares meteorológicos, a los datos de los radares meteorológicos de Colombia usando Python. Em, no sé si es de conocimiento de muchas de las personas del grupo, pero actualmente el IDEA, en un gran esfuerzo que ha hecho a lo largo de estos años que adquirió sus radares meteorológicos, actualmente está disponiendo sus datos de radar de manera libre y abierta para que cualquier persona los pueda acceder. Entonces, el día de hoy voy a hablarles de eso, de cómo acceder a estos radares meteorológicos que están en la nube. Este es mi primer ensayo de hacerlo en algo que yo le llamo en caliente. Vamos a hacerlo de una manera que la presentación me va a permitir a mí ejecutar el código y pues bueno, si tiene algún tipo de preguntas, si tiene algún tipo de duda, si tiene algún tipo de comentario, pues voy a tratar de responderlo ahí y porfa me preguntan. Entonces, arranquemos. Ok, esta es la agenda. Primero que todo, pues como lo mencionaba Iván, voy a hablarles un poquito de la Red Nacional de Radares. Después del slide que mostró, pues me gustaría mostrarles un poco dónde están los radares y un par de fotos ahí que yo tengo guardadas que muy amablemente muchos colaboradores me han cedido y pues bueno, también quisiera compartirlos con ustedes. Después voy a hablarle de esto que les acabé de mencionar, que es que los datos están disponibles actualmente en Amazon Web Service en un bucket y pues desde allí los podemos tomar cualquier persona, cualquier investigador, cualquier persona del común que quiera comenzar a trabajar con datos de radar meteorológico, están disponibles y para eso está la charla de hoy, para enseñarles cómo lo podemos hacer. Por último, tercero, vamos a trabajar luego cómo los podemos manipular, porque pues cuando yo arranqué todo este tema de la meteorología y el tema de los radares meteorológicos, yo no sabía cómo acceder a los datos y pues para mí era algo difícil, ¿no? Entonces comienza uno a darse cuenta que hay herramientas que le permiten a uno acceder a estos datos y pues de alguna manera sacarles el provecho. Y por último les voy a hablar un par de aplicaciones chiquitas, entre ellas vamos a hacer un estimado de lluvia al vuelo y les voy a mostrar cuáles serían las ventajas, desventajas, los retos y bueno, esperemos que todo salga bien, ¿no? Como les digo, esto está en caliente, entonces si algo falla, les ofrezco disculpas. Bueno, esta es la Red Nacional de Radares Meteorológicos de Colombia. Cada uno de estos punticos simboliza los lugares en donde están ubicados los radares meteorológicos. En el momento tenemos 9 radares meteorológicos en el país. Tal vez me falta un décimo aquí en este mapa. Es un radar meteorológico que se encuentra en Pasto, si mal no estoy. Lo Paz lleva varios años ya sin funcionamiento, es del Aerocivil, si es del Aerocivil. Y pues por eso no lo he puesto, pero bueno, tal vez debería incluirlo acá. Entonces, en temporalidad, bueno, entonces los punticos son la ubicación, los círculos es el área de cobertura, es simplemente como para, de alguna manera, simbolizar cuál es el área de cobertura de los radares, no necesariamente es del área de cobertura real, por varios factores, bien sea porque están operando a mayor rango o bien sea porque tiene algún tipo de bloqueo por... puede ser por montañas o por edificios, bueno, yo qué sé, varias cosas que pueden interferir, digamos, en el funcionamiento de los radares. Viendo la evolución de los radares meteorológicos, me gustaría mostrarles que el primer radar meteorológico que se instaló en Colombia fue el radar del Tablazo. Es un radar que queda como a unas 2 horas de Bogotá. Este radar es propiedad del Aerocivil. Inicialmente se instaló para temas pues de aeronavegación. Sin embargo, pues este radar opera exactamente igual o muy parecido a lo que los radares del IDEAM están operando o los que se utilizarían para vigilancia meteorológica. Después de este radar se instaló por allá en el 2011 y fue como el pionero y fue desde donde se arrancó pues todo el tema de la medición con radares meteorológicos. Después de este vino el radar de CIATA. Este es un radar banda C también, de vigilancia meteorológica. Este radar es de marca ESC, es una marca americana, si mal no recuerdo. Está ubicado por allá en Santa Elena, cerca de Medellín o en Antioquia. Bueno, no estoy seguro muy bien la ubicación. Y pues bueno, este es el radar de CIATA, el Sistema de Alertas Tempranas de Valle de Aburrá, y pues también inicialmente lo operan de manera de vigilancia meteorológica. Seguido a esto tenemos nuestro tercer radar, fue el radar de Corozal. Esta es una imagen de Google. Ok, la imagen anterior le doy los créditos al ingeniero James Copete que me la cedió o me la prestó. Esta imagen es de Google Maps. Esta imagen es de el radar
de Corozal en Sucre, está en el aeropuerto de Corozal, es un radar banda C también. Pues bueno, fue instalado por allá en el año 2013. Seguido a este viene el radar de San Andrés, también un radar de aeronavegación de propiedad de la Aeronáutica Civil, fue instalado por allá en el 2015. Y bueno, esta es una foto bien chévere que me cedieron, no sé cuál será el compañero que nos acompaña ahí, pero bueno, la idea era como mostrar en dónde se encuentra el radar meteorológico. Luego, después de este radar, vino en el 2015, vino en el 2017 el radar de IDIGER. Es un radar de banda X de vigilancia meteorológica. Este radar está ubicado en el barrio Los Monjes en Bogotá. Y pues bueno, esta es una imagen un poco controversial porque recientemente han construido una serie de edificios a sus alrededores y han generado de alguna manera algún tipo de obstaculización digamos, del radar, ¿no? Después de esto llegaron los 4 radares meteorológicos de EAM. El primer radar meteorológico fue el radar de Barranca Bermeja, un radar banda C, Baisala, igual que los otros de Aerocivil. Este radar está instalado en el predio Cira Las Infantas de Ecopetrol y pues bueno, aquí está la imagen del radar cuando estuvimos en este caso estábamos esta foto es de propiedad mía, estábamos en la instalación del RADOMO cuando estaban instalando los radares meteorológicos. Luego sigue el radar de San José del Guaviare, está por allá en un batallón en una base militar en San José del Guaviare, como a 10 minutos del centro poblado, y pues también es un radar banda C, Baisala, inicialmente con aplicaciones netamente meteorológicas. Luego viene el de Carimagua, también es un radar de IDEAM, es un radar que nuevamente está instalado en una base militar en el municipio de Carimagua, en el Meta, o el Bichá, bueno, sí creo que es Meta. Lo mismo son banda C, marca Baisala y pues básicamente son para mediciones netamente meteorológicas en este caso. Y luego tenemos un último radar meteorológico en esta primera tanda, es por allá en el Cerro Munchique en el Cauca. Este radar también se instaló en el 2018 junto a los 4 anteriores, es nuevamente vigilancia meteorológica. Este radar está puesto en todo el sur y pues bueno, digamos que esta sería como la distribución estratégica de los radares meteorológicos hoy por hoy en el país. Ahorita me acabó de llegar hace un par de horas un hash de que actualmente la Aeronáutica Civil está instalando 3 radares meteorológicos más. Entonces, pues esta sería la ubicación. El primero sería en el aeropuerto de La Guajira, de Riohacha, perdón. El segundo sería por acá en el Cerro Tasajero, en el norte de Santander, y el tercero sería en el Quibdó. Entonces, digamos que cada vez, como lo mencionaba hace un momento Cristian, estamos comenzando como a aumentar esa cantidad de radares y esa densidad, digamos, de cobertura de radares meteorológicos en el país. En este sería la imagen al final del 2022, esperemos. Se han retrasado un poco estos últimos 3 radares meteorológicos pues, por todo el tema de la pandemia y pues de pronto es apenas un poco obvio lo que puede estar pasando. En general ya podríamos decir que tendríamos una muy buena cobertura en el país. Ahora lo que nos hace falta es comenzar a utilizar y a tratar de diseminar esa información para que llegue realmente a la comunidad en general, científica, a la sociedad, a los sectores productivos y bueno, de ahí en adelante. Entonces, pasamos a la segunda parte, la disponibilidad de datos de radar en este momento y como les contaba hace un momento, pues como les contaba hace un rato, IDEAM en algún momento visualizó e idealizó y dentro de su política de datos abiertos contempló la posibilidad de disponer estos datos. Amazon en este momento tiene un programa de datos abiertos en donde cualquier centro meteorológico puede disponer sus datos allí y pues esto de alguna manera facilita a cualquier persona del común para que vaya y los tome de allá y genere los productos que considere pertinentes para investigación, para la empresa, para compañías en general. Los usos que se le pueden dar son ilimitados, diría yo. Entonces, en este momento estos datos están dispuestos en la nube y bueno, de aquí viene lo interesante, ¿no? Vamos a trabajar cómo funciona eso. Entonces, este es el nombre del repositorio, es un bucket de S3 de Amazon, se llama S3 Radares IDEAM, como lo vemos acá. AWS S3 Radares IDEAM es un repositorio público, entonces de repente para algunas personas que han tenido la oportunidad de trabajar con buckets en Amazon o con algún tipo de servicio en la nube, o sea,
se darán cuenta pues que hay diferentes tipos de buckets, hay máquinas virtuales, hay un montón de servicios que ellos disponen. Para este caso tenemos un bucket, lo que sería como un lugar de almacenamiento público en donde no necesitamos loguearnos. ¿Cómo sería esa palabra en español? No necesitaríamos utilizar credenciales más bien. Entonces, pues aquí tenemos básicamente este mismo comando ejecutado desde una terminal. Es una terminal en Linux. Básicamente debemos tener instalado el Amazon Client, el AWS Client. Lo instalamos utilizando PIP o Conda. Y luego, pues bueno, nos instala un programita ahí de fondo donde podríamos entrar a mirar, a ejecutar este comando y ver qué es lo que tenemos ahí adentro en ese bucket. Entonces, cuando listamos o generamos o ejecutamos este comando, nos vamos a dar cuenta que tenemos una carpeta que se llama L2 Data. Dentro del IAM se decidió llamar estos datos L2 Data porque son datos ya procesados, son datos que se derivan después de hacer todo el análisis de las time series o de las series temporales que genera el radar, y luego se entregan estos productos que en teoría ya serían como los productos de segundo nivel. Productos de nivel 1 no se publican, pero bueno, estos serían los de nivel 2, y luego en adelante los datos estarían de alguna manera organizados por año, luego viene mes, día y por radar. Como les comentaba, inicialmente se encuentran solo disponibles los radares de IDEAM. Esperemos que más adelante podamos disponer de otro tipo de radares como lo son los de Aerocivil, incluso los de CIATA que también, o de DIGER también, que también los podamos disponer. Entonces, si quisiéramos preguntar qué hay en este bucket o listar los archivos que hay en este bucket, simplemente ejecutamos este comando en una terminal luego de haber instalado el AWS Client, y vamos a ver qué nos dice el repositorio. Entonces, el repositorio nos dice que tenemos una serie de archivos guardados allá, que tienen una estructura. Para este caso sería el radar de Guaviare. Tenemos el año, tenemos el mes, tenemos el día, el minuto, los segundos y los milisegundos. Estos son los archivos. Aquí tenemos más o menos, no sé, unos 2000 archivos, creería yo, o algo así, tal vez. Todos los archivos pues corresponden a las mediciones, a cada uno de los barridos, a cada una de las mediciones que hace el radar. El radar está operando un volumen de cobertura de más o menos cada 5 minutos está arrancando. Entonces son bastante los datos. Pues el consejo es que los datos van a estar ahí. No traten de descargarlos todos porque no les va a alcanzar el espacio. En algún momento IDEAM también se sintió sin espacio, entonces decidió también por alguna parte también moverse a la nube para soportar este volumen de datos que es bien largo, que es bien grande. Si quisiéramos también consultar los datos de Barranca Bermeja, ejecutamos un comando muy parecido. Simplemente cambiamos el radar, el radar o el folder al que queremos listar los archivos. Ejecutamos aquí la consola y pues nos va a listar todos los archivos. Lo particular acá es que, como les mencioné, por ejemplo, el radar de Barranca fue el primer radar que fue instalado en IDEAM. Entonces tenemos datos desde el 2018. Ahí están los datos consignados para cualquier persona que quiera ir a tomarlos, que tenga algún evento en particular y quiera analizarlo. Con gusto puede ir a tomarlos desde allá y pues trabajarlos. Bueno, entonces sigue la siguiente parte. Sigue usar los datos de radar. ¿Cómo los usamos? Básicamente, pues digamos, los productos que nos acabo de mostrar, Iván. Entonces uno dice, pero bueno, uno va a descargar ese dato y lo veíamos acá, incluso tiene una terminación que uno no le entiende, ¿no? .raw, uno conoce el .pdf, el .word, el Excel y bueno, todos estos formatos que son como muy comunes, pero luego uno se encuentra con este formato. Entonces uno dice, son formatos radar, y cuando yo arranqué para mi maestría para en el año 2013, yo decía, pero ¿y cómo abro esto? Entonces comienza uno a encontrarse con un montón ahí como de adversidades. Pues para eso vamos a utilizar un módulo que se llama PyAR en Python, que nos permite manejar esos datos de radar y extraerle la información y de alguna manera visualizarlo. Entonces Python, de repente para los que no son familiares con el entorno o con lenguaje de programación, uno lo pueden descargar desde Anaconda. Anaconda es un suite que le permite a uno descargar, entre muchas otras cosas, Python. Esta presentación está montada en un Jupyter Notebook, entonces pues también es como muy versátil. Y pues bueno, si descargamos el Anaconda ya tendríamos el Python incluido. Seguido a esto, bueno, entonces aquí simplemente les muestro un poco. Vamos a importar una librería. Boto3 es la librería que tiene Amazon para hacer sus conexiones al repositorio, al bucket. Vamos a utilizar estas 3 librerías que necesitamos. Vamos a utilizar la librería PyAR que les acabé de mencionar hace un momento para la lectura de los datos de radar, y unas librerías que digamos que auxiliares que vamos a necesitar
para trabajar con los archivos. Entonces voy a ejecutar el comando, ahí ya tengo las librerías obviamente instaladas. De repente las personas que no las tengan, podemos hablar de pronto en otro medio para instalar, para ver cómo se instalan y cómo se corren este tipo de códigos en su computador. Este código va a quedar abierto y libre para cualquier persona que lo quiera ejecutar en su computador. Entonces pues ya lo vamos a ver cómo. Entonces aquí importe las librerías, aquí hago una conexión a un S3, a un bucket. Y aquí le paso unos parámetros que es donde básicamente le digo que yo no necesito loguearme a este bucket porque este bucket es público. Entonces nos conectamos al bucket. Tenemos, en este momento nos está diciendo la consola que estamos conectados a un bucket que se llama Radares IDEAM, pues que era el que inicialmente les estaba yo mostrando a ustedes. Listo. Entonces, básicamente ya lo único que ya tenemos como el puente entre nuestro computador y el bucket o el repositorio de los datos. Entonces ahora necesitamos decirle, oiga, entrégueme estos datos que a mí me interesan. Entonces generamos una consulta con la estructura acuerdo al bucket. Esta consulta ya la hemos visto en el inicio, básicamente es año, mes, día, el radar y el archivo. Entonces para esto vamos a utilizar este objeto de fecha. Generamos un objeto de fecha. Vamos a decir que vamos a descargar los datos del radar de Guaviare. Luego creamos una consulta tipo. Entonces cuando creamos este objeto fecha, que yo lo llamé de, y entramos a generar un string de esta categoría, aquí vamos a hacer algo que se llama string formatting, es que nos va a permitir poner el año, el mes, el día y por aquí la hora, por ejemplo. Entonces vamos a crear un string con estas características. Entonces ya lo creamos y ahora vamos a ir a mirar qué archivos encontramos usando este prefijo. Entonces, utilizando el bucket que ya habíamos creado o esta conexión con el bucket, básicamente vamos a decirle que nos filtre los archivos que encuentran con este prefijo. Básicamente estamos consultando el 2021, el octubre 3, a las 12, esto es hora Zulu, entonces, o es hora UTC más bien. Entonces nos va a listar todos los archivos que están a las 12 menos 5, que serían como a las 7 de la mañana, si no estoy mal. Entonces le vamos a decir que nos liste y entonces nos está diciendo, oiga, en esa carpeta o en ese folder de Amazon tenemos estos archivos, perdón, son más o menos, bueno, no estoy seguro cuántos archivos son, pero podrían ser alrededor de 50 archivos. Y pues bueno, ya procedemos a hacer la descarga. Básicamente lo mismo, ya sabiendo cuántos archivos tenemos allá en la nube, ya creamos el puente, ya nos consultamos. Al repositorio, el repositorio nos dijo, oiga, tengo estos archivos, entonces procedemos a hacer la descarga con un for loop, con un iterador. Aquí yo lo tengo comentado, no los voy a descargar porque ya los descargué, 150 archivos, más o menos cada uno de unas 5 o 6 megas, entonces nos puede tomar algo de tiempo, pero en general digamos que yo lo voy a ejecutar, pero está comentado el código, por ende no voy a ejecutar esta línea. Como yo ya los ejecuté, pues yo ya los descargué, les quiero mostrar qué fue lo que descargó. Entonces aquí tengo todos los archivos que descargo en un folder que yo le llamo data. Y pues bueno, aquí están todos los archivos ya de manera local, yo ya los tengo en mi computador. Entonces ya, digamos que hace unos años era un poco difícil llegar a acceder a la información, no teníamos cómo. Yo me acuerdo que traté de acercarme a varias instituciones diciéndoles como necesito los datos de radar, me gustaría trabajar con los datos de radar y siempre, digamos que muchas de las ocasiones no encontré respuesta, entonces digamos que esto ya nos hace la vida un poco más fácil. Para manejar estos archivos que les estaba comentando hace un momento, que son de radar tipo RAW, vamos a utilizar una librería que se llama PyArt. PyArt es del DOE, del Department of Energy, aquí en los Estados Unidos. Esta librería fue creada por el doctor Scott Collins y el doctor Jonathan Helmus. Ellos hicieron un desarrollo supremamente importante. Cualquier cosa, digamos que aquí está la página web en donde podemos encontrar información, cómo generar plots, cómo hacer, cómo corregir la atenuación que nos acaba de hablar Iván. Allá hay unos algoritmos que ya están hechos y ya están dispuestos a la comunidad científica, entonces pues ya los podemos utilizar. Sin embargo, pues obviamente esto tiene también, de alguna manera, hay que tener cuidado, es lo que yo digo siempre. Vamos a generar algún tipo de PPI, que es como la información básica, un indicador de posición plana, que es como ver la información de radar en términos de cobertura espacial. Y bueno, aquí está toda la documentación, cualquier cosa que necesiten, tienen varios módulos y bueno, ahí pueden utilizar esta librería para manejar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a coger un archivo de los tantos que cargamos y lo vamos a procesar, lo vamos a revisar, vamos a mirar qué tiene, incluso vamos a llegar a estimar lluvia. Entonces, aquí lo único que hice fue listé todos los archivos que había descargado en mi folder data.
y pues les estoy mostrando los primeros 10 que encontré. Entonces, para este caso vamos a crear un objeto radar utilizando el módulo de input-output de PyArt y vamos a leerlo. Nosotros sabemos que esto es un archivo que está producido por el procesador de señales de SIGMET. Todos los radares de Vaisala, en su momento antes de comprar Vaisala era SIGMET, el procesador de señal, y luego Vaisala creo que en algún momento compró a SIGMET y ahora es solo Vaisala, pero de fondo los archivos son SIGMET o están en formato SIGMET. Entonces aquí generamos un objeto radar, ya ejecutamos, tenemos un objeto radar, y pues la gran pregunta es ¿qué tiene un objeto radar? O sea, ¿qué hay adentro de ese archivo de radar? Entonces aquí tenemos algunas de las variables. Básicamente nos entrega algo así como un diccionario donde podemos ver toda la información que tenemos relacionada con los radares meteorológicos, las fields que le llaman acá los campos serían como las variables polarimétricas de las que les hablaba Iván hace un momento. Y aquí tenemos algunos instrumentos, algunos parámetros, por ejemplo, como la altitud el angle, si hay transición de antena, por ejemplo, esto es cuando el radar está escaneando y va en un PPI bajo y luego va a pasar al siguiente PPI, cómo hace esa transición y así sucesivamente. Luego tenemos algunos parámetros, unos parámetros del instrumento y bueno, es otra información que puede llegar a ser relevante en algún momento cuando necesitemos saber cómo opera el instrumento. Accediendo a las variables polarimétricas, básicamente Python utiliza un sistema de diccionarios para almacenar su información. Entonces vamos al objeto radar, le preguntamos que nos devuelva la información en los campos o en las variables polarimétricas y le digo entrégueme las llaves. Las llaves es como el header de esa información. Entonces me está diciendo, listo, usted tiene adentro estas variables polarimétricas de las que ya Iván les habló, creo que les habló de la reflectividad, velocidad, la reflectividad diferencial y bueno, otras más. También tenemos los parámetros del radar. Bueno, si quisiera acceder a una de estas variables polarimétricas, entonces simplemente entro por field, voy por la llave reflectivity y él me va a regresar un diccionario de información en donde está contenida tanto la data como otras atributos que tiene en este caso el radar meteorológico, o bueno, para este caso el archivo, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora a los parámetros. Un ambiguous range es que el radar tiene una distancia máxima y después de ahí es una distancia ambigua, es decir, la información que viene de ahí en adelante se puede considerar como un second trip echo, como un eco de segundo viaje que llamamos. Y bueno, otras cosas que también más adelante ojalá tengamos la oportunidad de mirar en otro espacio. La metadata, la convención, cuál es la versión del archivo, la institución y otros comentarios pues relacionados que tiene también dentro del mismo archivo de radar o entre el mismo objeto radar que acabamos de crear. Ahora básicamente vamos a plotear un dato radar, entonces pues ya bajamos el dato, ya lo leímos y ahora bueno, vamos a sacar una salida gráfica de ella. Entonces PyArt tiene un módulo que se llama módulo de graph, sería como de graficación en donde vamos a utilizar un radar display. Vamos a generar una visualización a modo de espacial del radar. Vamos a crear aquí en esta línea lo que estamos haciendo es creando una figura como un lienzo. Estamos asignándole unos ejes y luego pues estamos ploteando la reflectividad en el primera elevación con una escala de colores que va entre 0 y 70 y pues la escala de colores es la del National Weather Service aquí en los Estados Unidos, del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Vamos a generar un crosshair que sería como una cruz en el centro del radar y luego vamos a generar un anillo o una delimitación del anillo que nos muestre como el borde del radar, donde está el borde del radar meteorológico. Entonces ejecutamos este comando. Aquí está. Entonces aquí tenemos la salida gráfica del radar meteorológico como les comentaba, esto es en hora Zulu o en hora UTC y aquí pues este es el radar de Guaviare y aquí tenemos un evento de precipitación considerable, tenemos reflectividad sobre 50 dBz, esto indica que el evento o la precipitación allí es considerable y pues bueno, otras características que ojalá tengamos la oportunidad de discutirlas tal vez más adelante. Esto se parece mucho a esto, diría yo. Básicamente lo que les quiero mostrar acá es que es la misma información que ya me está mostrando actualmente en su página web, está mostrando en la aplicación móvil, en mi pronóstico IDEAM esta información está disponible para cualquier persona que quiera ir a consultar las condiciones del estado del tiempo, entonces entra a la aplicación móvil del IDEAM y esta información está disponible allá y la pueden consultar. Inicialmente esta reflectividad, que son como las variables polarimétricas que dicen un poco más o que son más conocidas.
Iván les hablaba de las variables polarimétricas, entonces aquí vamos a plotear 4 variables polarimétricas, vamos a usar la reflectividad diferencial, el coeficiente de correlación y la velocidad. Vamos a, nuevamente, vamos a hacer un iterador y vamos a plotear cada una de estas variables y este va a ser nuestro resultado. Listo, entonces, como se ven aquí no hay nada mágico de fondo, simplemente es una librería que nos permite a nosotros acceder a los datos de radar. En este momento pues está el mismo gráfico anterior, este es este mismo gráfico, sino que contiene otra paleta, que es la Homemaker, creo. Pues bueno, esto nos da una información. Iván les hablaba de la reflectividad diferencial, es como la relación entre la horizontal y la vertical de cada uno de los ecos meteorológicos. Probablemente esto que esté como en colorcito verde o azul sea lluvia. Por acá tenemos unos ecos mucho más alargados. Seguramente esto puede ser ruido o puede ser aves o incluso insectos. Cuando tuve la oportunidad de estar en en la instalación del radar meteorológico, me di cuenta que cuando uno se sube a la torre y cuando uno está arriba en el radomo, uno alcanza a ver como una especie como de nube de insectos, es increíble, pero pasa y uno ve ahí, y pues seguramente no es nada raro que sea esto lo que están viendo el radar meteorológico. Coeficiente de correlación es que tan bien correlacionadas está la señal horizontal y la vertical dentro del tema polarimétrico que les hablaba ahorita Iván. Entonces todo lo que esté como por encima de 0,98 quiere decir que es homogéneamente y que está correlacionado, por ende muy probablemente todo esto sea lluvia y luego vamos a ir bajando a valores por 0,6, que todo esto es básicamente ruido o no lluvia. Aquí tenemos algo bien interesante, es que los radares operan en una banda, en una frecuencia determinada, creo que sobre los 5.5 gigahercios, y al parecer ahí tenemos en la zona algún otro tipo de medio de comunicación, microondas, que también trabaja sobre la misma frecuencia. Entonces tenemos básicamente un ruido externo. Y por aquí de repente no se ve muy bien es la velocidad radial de la que le hablaba Cristian. Esta velocidad es la velocidad yendo hacia el radar o en este caso sería entrando o saliendo del radar, pero no de la velocidad radial. Entonces ahí sí quiero hacer un poco como hincapié en ese tema. Y bueno, ya entrando en la recta final, que estamos sobre el tiempo, un poco de las aplicaciones de los radares meteorológicos en diversos sectores productivos. Este slide es de Furuno del 2018. Básicamente podemos ver que los radares meteorológicos tienen aplicaciones en todos los sectores: planeación, desastres, riesgos, para todo el tema de transporte y en general cualquier cosa que se vea afectada por la lluvia o por el granizo en la nieve, pues ahí están los radares meteorológicos de primeras ayudándonos a hacer algún tipo de medición o de sensado. Entonces, ahora que tenemos, digamos, o que tenemos la oportunidad de hacer estos radares, pues tratemos de sacarle una aplicación. Entonces, la estimación cuantitativa de lluvia básicamente es tener los datos de reflectividad y llevarlos a lo que tanto anhelamos muchos de nosotros, es llevarlos a lluvia en superficie. ¿Cuánto vale estos 30 o 50 o 10 dBz a un valor en milímetros por hora o milímetros en intensidad en lluvia? Entonces, pues básicamente esta estimación de precipitación cuantitativa se ha hecho de muchas formas. Es objeto de investigación como desde los años 47 o tal vez más atrás, donde por allá el profesor Marshall Palmer en la Universidad de McGill desarrollaron algoritmos o estas relaciones empíricas. Pues básicamente ellos correlacionaron la reflectividad con la lluvia, con la intensidad de la precipitación, de una manera, en una power law, en una relación de potencial. Sí, no estoy seguro si así se dice en español. Power law. Bueno, espero me comprendan un poco. Entonces, básicamente el power law, tenemos la reflectividad, es igual a un factor alfa por la precipitación a la beta, en donde pues el factor de reflectividad está en milímetros a la 6 y la intensidad de la lluvia está en milímetros por hora. Uy, aquí tuve un error, esto es milímetros, esto no va acá. Entonces, pues si despejamos R, tendríamos la lluvia a partir de la reflectividad y pues ya entra todo el tema de estimar los parámetros A y B. Normalmente, ¿qué se hace? Se toma el dato de reflectividad en altura y se compara con el dato de la estación en superficie, que era un poco de lo que hablaba ahorita Francina e Iván, y cuando los comparamos comenzamos a derivar este tipo de relaciones y de ahí sacamos estos coeficientes A y B. Aquí hay un tema bien importante, es que estas ecuaciones empíricas o estas relaciones A y B dependen del tipo de precipitación. No es lo mismo una precipitación estratiforme a una precipitación convectiva. Por ende, podríamos terminar teniendo múltiples relaciones. Estas son unas cuantas, solo por mostrar una. Sin embargo, puede ir, este es el área sombreada. Aquí tenemos, en el eje X tenemos intensidad de lluvia y en el eje Y tenemos reflectividad. Y pues pueden ser tantas como la diversidad del evento
sea. ¿Sí? Entonces pueden ser lluvias estratiformes, convectivas, orográficas, advectivas. Realmente hay cantidad de lluvias o de tipos de lluvias y de esto va a depender la relación Z-R. Entonces, pues bueno, aquí ya de entrada pues vemos que una lluvia podría perfectamente ser esta, pero luego la siguiente lluvia el otro día o el siguiente mes en donde cambia el patrón completamente atmosférico o sinóptico puede obedecer esta línea. Entonces ya estos vamos a darnos cuenta que estos coeficientes van a ser dinámicos. Entonces aquí ya comenzamos a ver, aquí hay mucho dinamismo en esto, ¿no? Pues como lo ve ya. Esta es una imagen del libro del profesor Rauber, es mi profesor ahorita, perdón, en la clase de radares meteorológicos. Y bueno, entonces, pues bueno, manos a las obras, manos a la obra. ¿Cómo estimamos la lluvia? Entonces, básicamente sacamos la reflectividad del radar, tenemos la reflectividad, la copiamos. La reflectividad es una escala, está en una escala logarítmica, son dBz, entonces debemos llevarla a una escala lineal. Entonces, lo que hacemos es 10 elevado a la reflectividad dividido entre 10, que fue lo que estimamos acá, y luego calculamos la intensidad de la lluvia utilizando la relación Z es igual a 300R a la 1,4, que es la que actualmente utiliza por defecto el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Entonces, pues es tan fácil como hacer esto. Ya estimamos la precipitación, o al menos la intensidad de lluvia partiendo de la información de radar. Luego vamos a agregarle un campo a ese radar, a ese objeto radar. Ahora le vamos a introducir esta lluvia o esta intensidad de lluvia que la acabamos de calcular, y pues bueno, le vamos a decir cuáles son las unidades y cuál es el nombre estándar de estimación o cantidad o intensidad de lluvia, el valor mínimo, máximo, y pues bueno, básicamente ahí ejecutamos la celda. Y al igual que lo hicimos con las variables polarimétricas y con la reflectividad, pues lo que vamos a hacer es a visualizar los datos. Vamos a visualizar datos de lluvia en la primera elevación, con un color o una escala entre 0 y 50 milímetros por hora, con un color de paleta jet, y el resto pues creo que ya lo vimos anteriormente. Entonces, cuando ejecutamos esto, tenemos los estimados de precipitación utilizando la relación del National Weather Service de los Estados Unidos, en donde pues tenemos aquí lluvias con intensidades de precipitación mayores a 50 milímetros por hora. Entonces, pues ya tenemos lo que necesitamos, o al menos lo que a algunos de nosotros nos interesa, ¿no? Es estimar esa lluvia a partir de la reflectividad. Entonces, esta es una de las aplicaciones más atractivas que tienen los radares meteorológicos en gestión de riesgo, en planeación del recurso hídrico, en parte de hidrología. Bueno, en general yo creo que múltiples las aplicaciones que están interesadas en todo el tema de estimación de lluvia. Y por último, les quiero mostrar este slide que es muy bonito. Es de Jacob Drucker, que creo que nos está acompañando ahorita en la sala. Él es un estudiante de doctorado de la Universidad de Illinois en Chicago. Y ellos están netamente interesados en todo el tema de migración de aves. Entonces ellos tomaron los datos de por allá del 2018 en octubre en los radares de Carimagua y de Guaviare, y comenzaron a aplicar técnicas o algoritmos que les permite a ellos identificar migración de aves utilizando la información de radar. Entonces fue sorprendente los resultados que ellos obtuvieron. Todos los gráficos tenemos en el eje X, tenemos la evolución en el tiempo, en el eje Y tenemos la cantidad de lluvias, la cantidad de aves que pasó, en número de aves por kilómetro por hora. Entonces, esto es algo que realmente me parece fascinante, porque el radar meteorológico no es solamente para la parte de meteorología, también es para estimación de lluvia, estimación de migración de aves. También podemos sacar murciélagos, insectos. Realmente estas aplicaciones son increíbles. Y algo que me parece bien increíble es que el radar de Barranca Bermeja, del 8 al 16 de octubre, ellos encontraron que migraron alrededor de 69.000 aves, que esto es algo que yo nunca en la vida me lo hubiera podido imaginar. Entonces, pues en general, digamos que estas serían solo, y ya para cerrar, ya estamos sobre el tiempo, esto es solo un par de aplicaciones. De ahí en adelante, pues estimación de lluvia, como estaba haciendo Iván, luego está migración de aves, pero también está granizo, pero también está los downbursts para todo el tema de navegación, las piscinas de viento, y bueno, yo creo que infinidad de eso. También para el tema de los modelos numéricos que hablaban en la charla pasada, también tenemos la información ahí ya disponible. Y pues bueno, yo creo que lo que nos queda ahora de aquí en adelante ya es comenzar a usar esta información y comenzar a apropiarla dentro de la academia, dentro de la sociedad y dentro de las instituciones. Entonces, con esto yo finalizo mi presentación. Cualquier cosa me pueden comunicar a mi correo, y esta presentación, que es más un notebook, está en este link, que la pueden consultar, lo pueden descargar y lo pueden correr en su computador. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Copias por favor el link en el chat? Claro, con mucho gusto. Les voy a poner el link aquí en el chat. Permítanme un segundo, ustedes pueden ir allá, descargar ese repositorio, es solo un script, pues de pronto baja unas gráficas que fue como las gráficas estáticas que puse, pero luego ustedes, siempre y cuando hayan instalado las respectivas librerías, van a poder descargar datos y van a poder hacer exactamente lo que yo hice acá, lo van a poder replicar en su computador. Perfecto. Listo. Buenísimo, muchas gracias. Abro a preguntas. A ver, bueno, me voy a saltar la mía, después la hago. El Jupyter Notebook se encuentra en GitHub, sí. Alfonso, no sé si mencionaste, pero los datos de radar más recientes en el bucket son de hace un día o se popula el bucket en cuasi tiempo real. Bueno, aquí hay algo bien importante, es que por estrategia del instituto se decidió poner el dato con un delay de un día, por estrategia netamente de sostenimiento del instituto. Si alguna entidad desea, o bueno, así se concibió en su momento, no sé cómo esté ahora, pero ya hace más de un año largo no hago parte del instituto, pero se decidió colocar el dato con un delay. Eh, en el caso de que alguna institución quisiera llegar a tener el dato en tiempo real, debería llegar a tener algún tipo de acuerdo con el instituto que le permita beneficiarse a las dos partes, tanto de la parte, eso fue en su momento, nuevamente yo ya no hago parte del instituto, pero les cuento lo que pasó en su momento, de repente las cosas pudieron haber cambiado. Lo que les permite a las dos partes beneficiarse y sostener a un radar meteorológico implica unos costos altísimos en energía, en mantenimiento, todo el tema de combustible para la planta eléctrica, personal que se encargue de todo el tema administrativo. Es decir, un radar meteorológico de por sí implica unos costos inmensos y por eso se decidió de alguna manera retardar en su momento se decidió retardar la disponibilidad del dato para que si alguna entidad quiere el dato en tiempo real, tenga que ejercer algún tipo de convenio con el instituto. No, este Wi-Fi está malo. Aló. Ya está, sí. A ver, no sé si... Dice. Bueno, voy a hacer mi pregunta entonces que empecé. O sea, tú al principio hablaste que si había cobertura de 2 radares se podía estimar vientos. Entonces, por ejemplo, digamos que uno está interesado en el jet del Orinoco y entonces con estos radares que se sobreponen uno podría estimar esos vientos. Sí, lo que pasa es que aquí hay algo que es bien interesante y es algo que quiero traer a colación. Es una pregunta súper interesante, Francina, porque el radar necesita una partícula de un tamaño mínimo para poder detectar. O sea, el viento por sí solo el radar no lo detecta. Es decir, yo necesitaría al menos tener una gota de lluvia, un cristal de nube, un cristal de hielo que me permita a mí medir, porque en últimas lo que hace es enviar un pulso electromagnético que interactúa con la partícula, como lo mostraba Iván, y luego ese pulso devuelve energía que mide el radar. Si yo no tengo partícula alguna dentro de esa, o sea, si yo tengo un día completamente soleado, muy seguramente el radar no va a detectar ese tipo de vientos. Pero yo tengo nubes o si yo tengo cualquier tipo de evento de precipitación o incluso si yo tengo aves migrando, lo que sea, de alguna manera de ahí yo puedo inferir esa velocidad radial o esa velocidad real en la medida en que tenga esos dos radares interceptándose. Pero siempre va a necesitar algún trazador. Yo le he denominado a esto un trazador, ¿no? Claro, ok, claro. Quería de pronto ahí complementar con lo que dice Alfonso, es que uno también puede utilizar esos insectos que ven que están como cerquita del radar y uno puede crear como una estrategia del radar como muy particular para que de pronto mida el viento o cómo el viento está moviendo a estos pequeñas partículas que hay cerca del radar. Pero entonces ahí toca a uno como cuadrar una estrategia muy específica con ciertos parámetros para de pronto con un radar y de pronto con esos insectos o no sé, partículas que hay cerca uno pueda estimar viento con un solo radar. De acuerdo.
Perfecto. Definitivamente, seguramente muchas otras técnicas se han creado, se han generado, porque la academia siempre está avanzando, siempre está preguntándose todo este tipo o haciéndose estas preguntas, ¿cómo puedo sacar algún tipo de producto pese a que el sensor esté un poco limitado? Pero luego aparecen este tipo de cosas que uno dice, sí, se pueden hacer otras cosas más y se pueden hacer retrievals, como recuperar ese tipo de vientos o de información en este caso. Gracias. César pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que Aeronáutica pueda integrar sus datos a la Uy, nube? esta sería una pregunta espectacular, pero yo no sé si algún compañero de la aeronáutica nos esté acompañando por ahí, que nos pueda ayudar inicialmente pues no sé, inicialmente yo considero que cualquier persona o cualquier entidad que tenga la disposición y un poco, tal vez incluso hasta la voluntad lo puede hacer. IDEAM ya avanzó con lo más importante que era establecer el convenio con Amazon. Ya avanzó, ya tiene ese convenio marco y pues simplemente yo creería que es coordinar entre las instituciones para que a través de ese convenio marco que ya se tiene, pues que se comiencen a cargar ya todos los datos. Realmente, sí, realmente lo único es cargar los datos porque ya el resto está prácticamente hecho. Y también puede ser la comunidad que pida, ¿no? Si la comunidad necesita, pues, ejercer un poco de presión. Sí, digamos que aquí hay cosas muy importantes porque es que el radar no es solo lo que está midiendo al día a día, ¿no? Porque a veces también somos un poco cortoplacistas. Ya midió y ya no me sirve. No, el radar es una ciencia y nos permitirá más adelante, ojalá con una gran cantidad de datos en la historia, permitir inferir o tratar incluso de generar algún tipo de producto climatológico o meteorológico. Y bueno, si el llamado es a que nos pongamos todos en esta línea del dato abierto que nos permite a nosotros los científicos y a la comunidad avanzar, porque esto no es solo para Alfonso, para Francino, sino en general yo creo que esto genera impacto a nivel país. J. Sanabria dice que muy buen trabajo, Alfonso, para un ejercicio en caliente y sí, efectivamente, muy bien lo hiciste. Isabel pregunta, ¿la ley de escala que usas para estimar la lluvia está validada para Colombia? No, 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 no. Aquí esto fue un ejercicio en caliente. Esto fue un ejercicio teórico, Demostrativo, sí. práctico, sí, demostrativo, es la palabra. Eh, Me voy a echar un poquito de flores. Los invito a que lean mi tesis de maestría, que fue la caracterización de la microfísica de la lluvia usando disdrómetros y radares polarimétricos. Está disponible. Ahí hablo un poco de cómo estimar la lluvia usando disdrómetros y tratando de cerrar un poco esa brecha tan grande que vimos ahí, tratar de bajar, de reducir escala. De hecho, lo que se hizo en este trabajo fue muy bonito porque si bien también es paramétrico, también tiene unos parámetros. Asumimos que la lluvia se comportaba bajo una distribución gamma que tiene 3 parámetros. Entonces lo que hicimos fue derivar estos 3 parámetros de esta información del radar y pues cada vez que entra una imagen nueva, cada vez que entra un píxel nuevo, un dato nuevo, pues ese parámetro se va a recalcular. Y entonces va a ser como dinámico tanto en el espacio, pues porque tengo una cobertura, cada pixelito va a tener su propio valor y luego cada vez que entra una nueva imagen, pues va a tener actualización tanto en espacio como en tiempo. Entonces será una estimación de lluvia dinámica en el espacio y en el tiempo. Ya nos ayuda a cerrar la brecha un poco más. Okay. ¿Eso se podría subir a la página o hay cosas con autor? Sabes que yo no sé si yo me egresé de la Universidad Nacional, no sé si ellos tengan algún tipo de restricción, pero si no, está en el repositorio de la universidad la tesis. Entonces la pueden consultar o directamente me pueden enviar un correo y con gusto estaré yo aquí para responder cualquier pregunta frente a ese tema. Perfecto. Sofía Isabel pregunta, ¿se debe hacer la instalación de las aplicaciones desde Linux? No. De hecho Anaconda, y les ofrezco una disculpa porque este ya iba enfocado para un público, o esta presentación iba enfocada para un público que ya tuviera al menos un conocimiento básico o intermedio en Python, donde ya haya instalado librerías o incluso en Linux. Pero esto puede ser también, esto se puede correr en Windows. Tú puedes instalar Anaconda para Windows, descargar los paquetes usando Conda Forge o Conda, bueno, o el PIP,
descargas los paquetes, instalas y luego corres el notebook y vas a tener la información y los mismos gráficos en tu computador. Ok. César dice, el problema es que son dos entidades independientes. Sí, supongo que es lo de la aeronáutica y la idea. Ok. Es J. Sanabria. Una estrategia para esos datos abiertos, creo que se pudiera utilizar el mismo bucket de IDEAM para compartir esos datos y centralizarlos en un único bucket nacional. En algún momento desde el instituto se estaba llevando a cabo una iniciativa, ojalá desde el instituto lo IDEAM. A veces hablo como si estuviera todavía formara parte, pero realmente estimo mucho al instituto, de lo que se llamaría el Centro Nacional de Radares Meteorológicos. Ojalá se continuara con esa iniciativa en donde hubiera un ente nacional que se encargara de, no de vigilar ni de controlar, pero sí como de llevar o concentrar más bien, como tratar de llevar a todas las instituciones que de alguna manera hacen parte de esta red nacional de radares en un solo punto y pues bueno, como les contaba, ya hay bastante camino recorrido, entonces pues ya era aprovechar todo lo que se recorrió. Sí. Sí, debería existir una entidad por encima de las dos que tenga unas políticas claras. Sí. César, ¿cómo se puede identificar qué producto pertenece a cada archivo RAW? Es decir, aunque un barrido dura más cerca de 3 a 5 minutos, hay varios archivos RAW en el mismo minuto. Claro, excelente pregunta, César. Bueno, básicamente lo que pasa acá es que el instituto y en particular los radares de Baisala, no solamente los del instituto, sino incluyendo también los de Aerocivil, ellos manejan la información de la siguiente manera. El radar tiene la oportunidad de ir haciendo el barrido e ir enviando la información. De lo contrario, tendría yo que esperar 5 minutos a que el radar termine de medir y luego encapsule todo en un gran archivo y lo envíe. Entonces, ahora lo que estamos haciendo o lo que hace particularmente estas estrategias es genera un barrido, una tarea, guarda su tarea en un archivo RAW y lo envía a la nube. Entonces, por eso es que seguramente ustedes de pronto encuentran varios archivos RAW dentro incluso del mismo minuto. Estos archivos obedecen también a diferentes tareas, entonces está el archivo de la tarea más baja, con lo que les mostré fue un archivo de super resolución, tenemos 720 rayos o mediciones en ángulo por 300 kilómetros más o menos, entonces tenemos un archivo, un producto que nosotros le llamamos de super resolución para estimar lluvias perfecto, y básicamente medimos cada 0.5 grados. Tradicionalmente los radares lo hacen cada 1 grado, pero nosotros estamos haciendo cada 0.5 grados para llegar a una resolución espectacular. Y pues esta información equivale a una tarea. Entonces sale esa tarea, se envía, se sube al bucket. Luego llega la nueva tarea. Es una tarea ya que tiene como 3 elevaciones más. Me permite medir, digamos, estas capas bajas, medias, dependiendo de qué tan lejos esté yo del radar. Puedo ir en una capa baja o a medida que me voy alejando del radar voy subiendo en la vertical. Y pues ya tengo otras tareas más hacia la parte alta del radar. Entonces cada uno de esos obedece a una tarea de esas y pues lo mismo. El radar termina de operar esa tarea, la guarda y pues la envía al instituto y de ahí se genera una serie de procesos incluyendo el de carga al bucket. Perfecto. Voy con Cristian y después con Alejandro. Cristian, tienes la mano levantada. Muchas gracias, Francina. No, básicamente quiero primero felicitar a Alfonso, no solo por la presentación, sino por el trabajo que ha venido realizando. Recuerdo cuando arrancamos con el proceso en el IDEAM hace, creería yo, como unos 5 años tal vez. Y digamos que esa iniciativa que se tuvo en su momento de crear un grupo allí al interior de la Oficina de Pronósticos y Alertas, digamos que fue algo que en principio sonaba como como a que se quería hacer algo independiente de la misma área dentro del instituto. No sé si me explique, como si se quisiera avanzar solamente en pronósticos y alertas y que el instituto no fuera como parte de. Y al final, digamos que lo que quisimos fue tratar de acelerar un poco la marcha en la medida que sabíamos que ya había esa posibilidad de radares y que se podía avanzar en la adquisición de radares por parte del IDEAM, cuando en su momento, por ley de regalías, o por regalías mejor, se
se adquirieron algunos de los radares, más los de fondo de adaptación y demás. Digamos que adicionalmente lo que muestra Alfonso en términos de esa proyección, que yo también lo he escuchado, de esos 3 radares, lo cual sería buenísimo porque, digamos, complementaría la red actual, pero digamos que esa red, ojalá, como ya lo han advertido aquí, estuvieran todos los radares, es decir, porque digamos que al final y voy a prender mi cámara. Al final, digamos que sí me parece muy importante que se pueda tener a la mano y a disposición la información de todos los radares, porque si no deja de ser un sistema y una red como tal. Estamos funcionando solamente con algunos pocos. Y lo otro que considero también que es bien importante es la proyección de sostenibilidad de los radares, porque lo que no vale la pena es en un momento dado tener y no tener. Y digamos, es tener los radares de 7.000 millones de pesos, pero en un momento no tener cómo, digamos, darle proyección a esa sostenibilidad y que los radares en un momento dado estén apagados. Entonces, allí hay un trabajo muy importante en términos de gestión de nuestras instituciones y no solamente IDEAM, porque es que al final, como ya lo mostró Alfonso, Aerocivil, el mismo SEATA, aunque ha habido, y yo creo que eso también es importante decirlo, no sé cómo sea la relación ahora, pero siempre ha habido una relación, digamos, de tiempo atrás de querer aportar y colaborar para, para tener esos datos en un mismo sistema. Yo no sé por qué no se ha avanzado, infortunadamente, y digamos que hacia allá debería ir todo esto. Y por último, quiero señalar que si se, digamos, los datos, algo que preguntaron ahorita, los datos, si se tuviesen en tiempo real, que debería ser en tiempo real tenerlos, porque es que al final los radares, si yo llegase a tener, digamos, bien organizados mis radares, bien organizado mi modelo de lluvia reflectividad para cada una de las zonas, porque yo supongo que debe haber como una regionalización en un momento dado de esa lluvia reflectividad, porque al final las gotas son diferentes en unas partes y en otras, ¿cierto? Lo hemos visto con los datos de hidrómetro que en algún momento también se hicieron los ejercicios, que no sé cómo esté eso en este momento en IDEAM, pero, pero digamos que teniendo esos datos y teniendo todo organizado, uno puede pensar a futuro en mejorar la climatología de esas zonas donde definitivamente no podemos tener datos. Y hacia allá deberíamos también pensar y avanzar. Es decir, y yo les dejo con las reflexiones de que debemos tratar de volver esa reflectividad datos. Hay que volver los datos y yo invito a Alfonso, invito a Iván, a muchos de los que están aquí que son investigadores, a que, digamos, avancemos y avancemos y que como lo acaba de hacer Alfonso, lo comparta, porque al final el conocimiento debe compartirse para, digamos, crecer no solo como grupo de meteorólogos, sino como país. Quería decirle eso, me alegra saludarlos. Gracias, Cristian. Gracias. Sí, definitivamente, bueno, también que agradecer cuando usted nos dio la oportunidad, pues porque Cristian fue la persona que nos abrió la puerta a muchos contratistas dentro del instituto y nos mal llamaron los contratistas innecesarios en algún momento y bueno, terminamos siendo innecesarios en algún momento. Y bueno, ya en adelante se hicieron cosas muy bonitas. Seguramente será el legado de de todas las oportunidades que nos dieron dentro del instituto. Las climatologías no necesitas el tiempo real, el dato para hacer climatología, simplemente te necesitas los datos hacia atrás. Entonces, digamos que esto no debería ser un impedimento. Em, Claro, lo que hablamos del tiempo real, sí es que es una estrategia de sostenibilidad, pero pues esto ya es a nivel interno que se maneja el instituto. Y bueno, pues nuevamente reiterarle la invitación a cualquier persona que esté interesada, los datos están ahí, están disponibles. Aerocivil, CIATA, DIGER, puede también poder subir la información a los buckets y desde ahí compartirlos para que cualquier persona lo pueda acceder. Esto básicamente lo único que construye es cultura, educación y en última sociedad. Sí. Con respecto a lo que está diciendo Cristian, Alejandro está preguntando algo. ¿Existe algún atlas de precipitación estimada de los radares, tal vez integrando a un día algo parecido al Stage 4? Sí, dentro del instituto
se dejó, o el instituto actualmente está haciendo estimados de lluvia de precipitación partiendo de la información de radares meteorológicos. Lo que pasa es que esta información, liberar esta información tiene algún tipo de implicación, porque pues el instituto puede llegar a decir cayeron 10 milímetros y de repente no cayeron 10, cayeron 20 o cayeron 3. Eso tiene una implicación, entonces por eso a la hora de oficializar un producto como lo es tan valioso este, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay, pero pues en este momento no está disponible. Sin embargo, la información está disponible para que cualquiera que quiera montar o cualquier persona que quiera hacer el ejercicio, hacer su atlas, ahí está. La información está desde el 2018, entonces pueden comenzar a jugar con los datos de radar que están disponibles en el bucket. Habrán algunos intervalos en donde no hay información porque pues se entiende que los sensores a veces fallan por una u otra razón, pero en general ya tenemos alrededor de casi 4 años de datos, 3 años, perdón, de datos de radar, entonces ya podríamos comenzar a trabajar. Si este sería un tema de investigación para estudiantes de maestría, de pregrado, que quieran de repente hacer algún tipo pues que quieran estar un poco más cerca del todo el tema de estimación de lluvia, que es bien fascinante. Perfecto. Dice, muchas gracias. El estimado que está haciendo el IDEAM incluye los otros radares de Aerocivil o son solo los del IDEAM? Bueno, sí, pues básicamente aquí, Francina, lo que te debo decir es que estas son rutinas automáticas. Cualquier dato que llegue al instituto que esté dato de radar se estima. Lo que pasa es que se está estimando, nuevamente hablo hoy como si fuera hace 3 años o hace 2 años que salí del instituto, pero no sé si todavía se sigue haciendo. En su momento llegaba el dato radar y de alguna manera gatillaba, trigger, sí, como que impulsaba unas tareas automáticas y generaba unos productos. No sé si esto se sigue haciendo y pues otra advertencia es que estos parámetros alfa y beta que les mostraba en la presentación pues son estáticos, entonces ahí digamos que por eso también no, hay más cosas por hacer aún antes de lanzarse al ruedo con un producto que es tan espectacular o que llama tanto la atención. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? No, aquí todo el mundo feliz con las presentaciones de ustedes. Quería decir también, como complementando lo que dice Alfonso, el tema de la estimación de lluvia, que también requiere como ese proceso de validación en tierra o sea, uno puede hacer un algoritmo que saque números de cuánta lluvia está cayendo, pero al final eso, en realidad el tema también es validarlo de alguna forma con sensores in situ, y, no sé, alguna campaña de campo, algo así, se puede pensar. No sé. Sí. Hay observaciones, ¿no? Bueno, entonces, sí, dice Alejandro, se nota que hay mucho trabajo por hacer, tal vez formulando proyectos conjuntos y estableciendo ya con más músculo un convenio con el IDEA. Sí, ¿no? Para que este grupo de gente pueda tener una voz más fuerte, ¿no? Y desde muchas perspectivas. De acuerdo, sí. Sí, realmente hay muchas intenciones, hay muchas ganas de hacer muchas cosas, pero pues yo creo que como nos pasa a todos los que estamos en la investigación, ¿no? A veces termina un tema siendo un tema más de músculo económico que de cualquier otra cosa. Entonces, bienvenidas sean todas las propuestas y pues bueno, muchas gracias nuevamente a todas las personas que nos abrieron o que nos regalaron un poco de su tiempo en este espacio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. El próximo mes tendremos al profesor Oscar Mesa. Entonces, estén atentos y eso es todo. Muchas Nos gracias. vemos en un mes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Luego, gracias. Recordar que Francina nos había hecho una pregunta. Lo de las observaciones. No sé quién es. Ok, no sé. Sí, Francina, sí, buenas tardes a todos. Tú muy amablemente habías dejado una pregunta, creo que a través del correo, un poco pensando en estos temas de las redes, a propósito de lo que señalaba Cristian y lo que nos han ilustrado Alfonso e Iván. Entonces, pues creo que la pregunta aún sigue siendo válida. Sí. Gracias. ¿Como de qué tipo de observaciones?
sería ideal si no pensamos por ahora en costo económico, si soñamos en qué tipo de observaciones quisiéramos y necesitamos como país, ¿no? Es a lo que te estás refiriendo. Sí, todavía has enviado Sí. un mensaje para Sí, y dejar ahí, allí los aportes. Sí. sí, continúen y lo que podemos hacer es después como volver a retomar eso. ¿Les parece? Lo retomamos a final de año. De la siguiente charla me parece que solo hay una persona, ¿cierto? Sí. Entonces ahí podríamos de repente hacer una lluvia de ideas al final de la charla y compartir un poco más acerca del tema. Perfecto. Ay, no. ¿Qué les parece? Ok, bueno. Si es Oscar Mesa la próxima semana, ya estoy confundida. Es que corrimos todo, ¿no? Iván, ayúdame. Sí, él, y luego el diciembre es Humberto y Luis. Perfecto. Diciembre Humberto y Luis y noviembre Oscar Mesa. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias. Sí, entonces sí, vamos a dejar con esto para lograr cultura, educación y sociedad. Buenas tardes para todos. Chao. Hasta luego, Buenas muchas tardes, gracias. hasta luego. Luego, muchas Muy gracias a buenas todos. presentaciones. Muy bien, muchas gracias.